vamos a comenzar con un caso clínico del Hospital de Kennedy. Es un paciente masculino de 36 años, quien consultó en enero del 2025 por un cuadro clínico de un mes de evolución consistente en cervicalia. Esta cervicalia se irradiaba a miembro superior izquierdo, también tenía un componente ahí en el dedo anular y dedo índice, y el examen físico tenía hipoestesia en territorio de C7. Estas son las imágenes del caso. Tenemos la resonancia, dos cortes sagitales. En estos dos cortes sagitales estamos viendo que a nivel de C5, C6 y C6 y C7 hay dos hernias, y en la tercera imagen estamos viendo que hay un compromiso de una hernia paracentral con contacto de la raíz emergente. Este es el nivel C6, C7, esa raíz emergente C7 en este caso. Entonces, el día de hoy vamos a dividir esta charla en tres subtemas. Le pedí el favor al doctor que si la podemos extender por 60 minutos esta charla. Vamos a hablar acerca de la anatomía anterior del cuello, la hernia cervical y como tal la técnica del ACDF. Entonces, comenzando con la anatomía del cuello, los límites del cuello va a ser el borde inferior de la mandíbula y el hueso, la mastoides. ¿Sí? Ese es el borde superior, y el borde inferior vamos a tener la clavícula y pues el esternón, el manubrio del esternón. Hay unos aspectos de la superficie, perdónenme, pongo el puntero por acá, realmente un segundo. Hay unos aspectos de la anatomía de superficie que nos va a permitir ubicarnos en el nivel a trabajar. Entonces, para que tengamos en cuenta, el hueso hioides va a ser nuestro reparo anatómico para la ubicación del nivel C3, tiroides C4, C5 y el cartílago cricoides en el nivel de C6. ¿Sí? Esto va a ser importante para lo que vamos a hablar posteriormente de la marcación de nuestro corredor quirúrgico. Y tenemos que la apófisis espinosa de C7 es la apófisis espinosa más prominente. Esto no siempre es fidedigno en cuanto a que ocasionalmente podría corresponder también a C6 o a T1. Entonces, como tal de las estructuras óseas, pues hablamos sobre las vértebras. Las vértebras hacen, una de sus funciones es la resistencia a las fuerzas compresivas. La columna cervical se va a caracterizar por una lordosis entre 16 a 25 grados, medidos entre la odontoides y T2. Vamos a tener que la máxima flexoextensión de la columna cervical va a estar en la mitad, entre C4, C5 y C5 y C6. La máxima flexión lateral va a estar en los niveles C2, C3 a C4, C5. Y la porción menos móvil va a ser la unión cérvico-torácica, el nivel C7, T1. Iniciamos a hablar sobre los cuerpos de esta columna cervical. Los cuerpos son los principales, lo que causa la principal resistencia a la carga axial. Tienen la particularidad en la columna cervical que el diámetro transverso es mayor al diámetro ventrodorsal. La parte superior son los platillos terminales óseos que están en estrecho contacto con el platillo terminal cartilaginoso, a su vez en estrecho contacto con el disco como tal. Sabemos por las charlas anteriores que los discos intervertebrales son estructuras avasculares y que su irrigación se realiza a través del cuerpo vertebral por una difusión osmótica, tanto de los nutrientes como del agua como tal. Esto es pues por la característica vascular del disco como tal. Un reparo importante en el cuerpo es el proceso uncinado, la apófisis unciforme. Estos son estructuras cóncavas en los platillos terminales. Van a servir para articularse, formando la articulación oncovertebral, y van a limitar la traslación lateral de la columna cervical. Van a ser importantes en nuestro abordaje porque también van a definir los límites laterales de, por ejemplo, la disectomía, que es lo que vamos a hablar a continuación. Y tenemos las apófisis transversas, que en la columna cervical tienen la particularidad de que tienen el foramen de la apófisis transversa. Y por ese foramen de la apófisis transversa va a discurrir la arteria vertebral. ¿Sí? Hay otros reparos importantes en las apófisis transversas, como son los tubérculos anteriores y posteriores. Ya vamos a hablar de uno en particular. Y que la apófisis transversa también tiene un surco, que es el surco del nervio espinal, por donde sale la raíz emergente de ese nivel.
El tubérculo que les estaba mencionando es el tubérculo anterior, específicamente de la vértebra C6. Entonces, el tubérculo anterior de la vértebra C6 tiene nombre propio. Recibe por nombre tubérculo de Chasseñac o tubérculo carotídeo. Entonces, el tubérculo de Chasseñac va a dividir hacia posterior la arteria vertebral y hacia anterior la arteria carotídea. Es un tubérculo más prominente que los otros tubérculos anteriores y la importancia clínica es, por ejemplo, en patologías como la taquicardia supraventricular. Antes se decía que se podía realizar el masaje carotídeo comprimiendo la arteria carótida sobre este tubérculo. Entonces, este tubérculo es especial por su relación con la carótida, se llama el tubérculo de Chasseñac. Otro aspecto importante que les quiero mencionar en la vértebra son los pedículos. Los pedículos son estructuras en la columna cervical, son estructuras pequeñas, ¿sí? Y por ello, cuando se habla de abordajes posteriores y de fijación posterior, no los vamos a utilizar como el corredor, sino que utilizamos en la columna subaxial hasta C6, por ejemplo, las masas laterales. Los neuroforámenes, por donde va a emerger la raíz, es importante mencionar que contrario a lo que aprendimos en la charla pasada de la columna lumbar, y también pasa en la columna torácica, aquí se cambia, se invierte en la columna cervical, que la emergencia del nervio va a ser el nervio, digamos, va a ser nombrado hacia el segmento inferior. Entonces, por ejemplo, entre C1 y C2 va a emerger C2. Recordemos que existen 8 nervios, como lo estamos viendo acá, 8 nervios cervicales en 7 vértebras cervicales, ¿sí? Estos nervios van a salir por el neuroforamen limitado por los pedículos hacia el rostral y caudal. Es importante mencionar que el nervio como tal va a ocupar 1/3 del neuroforamen y que el resto va a estar ocupado por la glasa epidural y el plejo venoso. La relación del nervio con las articulaciones facetarias y las articulaciones oncovertebrales va a ser estrecha y por lo tanto procesos degenerativos de estas articulaciones, como por ejemplo procesos degenerativos de las facetas, van a tener efecto compresivo sobre el nervio. Esto lo vimos por ejemplo en el caso clínico de Kennedy, de ese quiste yuxtafacetario haciendo compresión. En este caso pues era una compresión nodular, pero también pues vemos que hay una estrecha relación tanto con la articulación facetaria como con el proceso uncinado como tal. Hablé sobre los pedículos ya. Quiero mencionar que otra diferencia regional de la columna cervical es la forma, la morfología del canal. Es un canal triangular, contrario a lo que pasa con la columna torácica baja y lumbar. Eso ahora lo quería mencionar de la parte ósea. Esto es un resumen sobre la anatomía que nos va a servir posterior para explicar sobre el abordaje. Hablemos sobre las vísceras y las fascias. Entonces, vísceras las tenemos en 3 capas o en 3 grupos, ¿sí? Tenemos la capa endocrina, que se ubica más anterior. La capa endocrina va a contener la tiroides y la paratiroides. La capa media o capa respiratoria va a tener la laringe y la tráquea, y la capa más posterior o capa gastrointestinal va a contener la faringe y el esófago, aquí hacia más posterior. Estas son las vísceras del cuello y con ello les quisiera llamar la atención en que el cuello es muy especial en cuanto a que convergen muchas estructuras vitales en un espacio muy pequeño, muy reducido. Es importante también hablar sobre la fascia. Hay 2 grupos de fascia en la porción infraoidea. Esos 2 grupos de fascia son la fascia superficial y la fascia profunda. Entonces tenemos, la fascia superficial, que es una fascia que reviste, ¿sí? Toda la extensión del cuello. Por aquí lo estamos viendo en un plano axial. Se ubica anterior al platisma. Es difícil diferenciarla en la anatomía macroscópica. Tenemos esta es la fascia superficial. Hablemos sobre la fascia profunda. Entonces, la fascia profunda tiene 3 capas, reciben distintos nombres. Tenemos una capa superficial o capa de revestimiento, la cual vemos acá en rojo, que va a recubrir y revestir como tal el músculo esternocleidomastoideo, el trapecio, etc. ¿Sí? Va a ser importante para lo que voy a hablar a continuación.
Una capa media o capa pretraquial, la cual va a recubrir el espacio visceral que ya les había comentado. Y tenemos una capa profunda o capa prevertebral que va a recubrir las vértebras, los músculos paraespinales y, muy importante, los músculos longus, de los que voy a hablar un poco más adelante. Entonces, estas capas las vamos a mencionar más adelante. Es muy importante pues, que graben esta imagen en su memoria. Rápidamente hablando sobre los planos musculares, tenemos dos planos en el cuello. Son el plano superficial y el plano profundo. Iniciamos con el platisma, ¿sí? El plano superficial se compone de dos, el platisma y el esternocleidomastoideo. Y el plano profundo se compone de los escalenos, que son tres, anterior, medio y posterior. Los músculos largos, aquí me quiero detener un poco, hay dos largos, el largo de la cabeza, longus capitis, y el longus coli. El longus coli va desde T3 hasta C1, va a ser importante para la flexión del cuello, pero va a ser también un reparo muy importante anatómico en el abordaje que vamos a hablar a continuación. Y por último, en ese espacio profundo, muscular profundo, tenemos los infraioideos, que en realidad son 4 músculos. Tenemos el tiroideo, el esternotiroideo, el omoioideo y el esternoioideo. El omoioideo tiene 2 vientres, el vientre superior y el vientre inferior. Ocasionalmente, en los abordajes de la columna anterior, los abordajes hacia niveles más inferiores, nos encontramos con el omoioideo. Siguiendo con nuestro breve repaso de la anatomía del cuello, vamos a hablar acerca de la vaina carotidia. La vaina carotidia va a estar recubierta por las fascias que acabo de mencionar, ¿sí? Y va a contener, entonces, hacia lateral, la vena yugular, hacia medial, la arteria carótida, y hacia, en la mitad de estas dos estructuras, y hacia posterior, vamos a tener el nervio vago. Va a ser importante en todo lo que vamos a hablar, importante en nuestro abordaje. Es importante también mencionar la relación que tiene la vaina carotidia con el músculo esternocleidomastoideo. Entonces encontramos que el músculo esternocleidomastoideo protege la vaina carotidia y está en una relación, el esternocleidomastoideo, más superficial a la vaina carotidia, ¿sí? Que está más hacia posterior y medial. Tenemos el paquete que acabo de mencionar, la vaina carotidia, el nervio vago, ¿sí? Y el nervio vago va a dar 2 ramas que van a ser de vital importancia para nuestro abordaje y para todo lo que vamos a hablar, que son los nervios laringeos. Entonces, los nervios laringeos se dividen en 2, un nervio laringeo superior y un nervio laringeo inferior o recurrente. El nervio laringeo superior, entonces, se va a dividir cercano a la división de la carótida común en interna y externa, ¿sí? Y va a dar ramas motoras y sensitivas. La motora, que inerva el músculo constrictor inferior de la faringe, y los músculos cricotiroideos, y una rama sensitiva para la base de la lengua y la laringe. La retracción excesiva del nervio laringeo superior va a causar fatiga vocal e, importante, la disminución del reflejo nauseoso y con ello el aumento en el riesgo de broncoaspiración. Y tenemos otra división que es el nervio laringeo inferior o recurrente, el cual primero va a descender hacia el tórax y posterior va a ascender nuevamente hacia el cuello, y por eso se llama recurrente, y hace un loop o asa dependiendo de la lateralidad. Entonces, en la parte izquierda lo va a hacer, como lo podemos ver acá, en el arco aórtico, y en la parte derecha en la subclavia derecha, ¿sí? Esto va a condicionar en que teóricamente el nervio laringeo recurrente derecho es más corto, más fácilmente traccionable, también se encuentra más anterior. Entonces uno pensaría, al menos en la teoría, que los abordajes de la columna por la derecha van a condicionar un mayor riesgo por este recorrido que ya les mencionaba, más corto y más anterior, del nervio laringeo recurrente derecho versus el abordaje hacia la izquierda con el nervio laringeo recurrente izquierdo. Entonces esto, al menos teóricamente, condicionaría un riesgo en la manipulación, y esto conllevaría, por ejemplo, a parálisis de las cuerdas vocales.
Otras estructuras nerviosas a mencionar es el nervio hipogloso, lo estamos viendo acá. El nervio hipogloso pues emerge del canal del hipogloso, está en estrecha relación con el músculo, con este músculo que estamos viendo acá, que es el digástrico. La porción posterior del digástrico va a abrazar o va a estar externo a el hipogloso. Se puede ver en los abordajes más superiores de la columna. A veces incluso se requiere realizar osteotomías de la mandíbula para estos abordajes. Y tenemos también la cadena simpática, que la cadena simpática entonces va a estar en relación, como lo vemos acá, al largo del cuello, al longus colli. El daño de la cadena simpática pues causaría un síndrome de Horner ipsilateral. Lo vamos a tener en cuenta como un riesgo en la manipulación de la cadena simpática en estos abordajes de columna anterior. Por último, de este repaso muy breve de la anatomía, vamos a hablar acerca de la arteria vertebral. Entonces, la arteria vertebral emerge de la arteria subclavia, tiene 4 segmentos. Entonces, tenemos el segmento de B1, que va a ser desde su emergencia hasta el ingreso del foramen de C6 generalmente, ¿sí? El segmento foraminal desde C6 general hasta C2, posterior a la emergencia de C2, hace un loop, un surco de la arteria vertebral, ingresa al foramen, perdón, de S1, este va a ser el segmento B3, y B4, posterior, va a ingresar a la dura y pues va a ser intracraneano. ¿Qué nos importa de acá? Nos importa el segmento, al menos en el abordaje subaxial, obviamente nos importa el segmento B1 y B2. Les comentaba que B1 es entre C6 y C2 porque en el 90% de las ocasiones la arteria vertebral ingresa por el foramen transverso de C6. Sin embargo, en 10% de las ocasiones tenemos que hay variaciones anatómicas en donde puede haber un ingreso de C3, C4, C5, C7 de esta arteria vertebral. Por lo tanto, es importante en los planeamientos de los abordajes de la columna anterior, pues evaluar la posición o las variantes anatómicas de las arterias también, pues para no ocasionar daños a estas estructuras. Eso era un brochazo de la anatomía que quería que tuviéramos en cuenta para el abordaje. Ahora vamos a dar otro brochazo de las hernias cervicales. Entonces, la hernia cervical es una fuente de cervicalgia en adultos. Se cree que a lo largo de la vida el 70% de los adultos van a tener cervicalgia en algún momento. Las hernias cervicales sintomáticas van a tener una incidencia de 83.2 por 100.000 habitantes. Y el pico de edad es entre la cuarta y quinta década de la vida. El nivel más importante comprometido es el nivel de C6, C7, es el 60%, eso tenganlo en cuenta, y el nivel C5, C6 es el 20%, es decir, entre estos dos niveles ya tenemos el 80% de las hernias cervicales sintomáticas. Sin embargo, no todas las hernias son sintomáticas. Acá para mencionarles que en pacientes menores a 40 años, hasta el 10% tienen hernias cervicales que no causan ningún síntoma. Una hernia, como ya lo vimos en la semana pasada, es la protrusión del núcleo pulposo por el anillo fibroso y puede ocasionar, dependiendo de la localización de la hernia, pues estrechez foraminal o estrechez del canal central como tal, ¿sí? Bueno, está escrita. Esto muy rápidamente, porque ya lo hemos hablado, la patofisiología de la hernia es igual que en la hernia lumbar. Vamos a tener una combinación de mecanismos compresivos. Esta compresión va a causar daño microvascular, estiramiento radicular, edema, daño también posterior arterial, y de los mecanismos proinflamatorios con el aumento de citoquina, la quimiotaxis de células proinflamatorias, etc. Entonces, como les comentaba, la mayoría, el 80% de las hernias se comparten entre C5, C6, C6 y C7, condicionando el estiramiento de las raíces C6 y C7, que son como las raíces mayormente comprometidas. Es importante en la evaluación del paciente con cervicalgia siempre categorizar si el paciente tiene un dolor axial, si es un dolor radicular o si es mielopatía lo que acusa al paciente.
Entonces, evidentemente, un dolor radicular pues podría tener una radiación dermatomédica, que ya vamos a ver algunos ejemplos, cambios sensitivos y motores, cambios en los reflejos. La mielopatía, pues vamos a tener que puede haber compromiso o no de las 4 extremidades, dependiendo pues del foco de mielopatía. Vamos a tener cambios en la marcha, espasticidad, signos de motoneurona superior, cambios esfinterianos, o puede ser un dolor mixto. Todo paciente que llegue con cervicalia se deben evaluar las banderas rojas, por ejemplo, síndrome constitucional, que tenga, por ejemplo, antecedente de cáncer, sudoración nocturna, pérdida de peso, sospecha de artritis, infección, inmunosupresión, etc. Al examen físico, muy importante y rápidamente, solamente para mencionarlo, la evaluación de la fuerza, la evaluación de la parte sensitiva, los reflejos. Esto nos va a ubicar también en el examen físico si se trata de una compresión radicular o mielopatía, y los signos especiales como Hoffman, Trommer, Spurring y Lermit. Eso es solamente un brochazo, solamente como para mencionarlos, y como estamos en varios niveles de formación, pues incitar a los estudiantes a que agranden sobre o exploren más sobre este tema. Entonces, rápidamente, pasando por cuál sería la sintomatología en un momento dado de los pacientes que tengan compresión a determinado nivel. Vamos a comenzar con C5. Estos pacientes generalmente tienen cervicalia, pueden tener dolor escapular y omalgia. Lo diferencial es que pueden tener parestesia en la cara lateral del antebrazo por la distribución dermatomérica, como lo estamos viendo acá. Limitación para la flexión de flexión del codo, perdón, y la abducción del hombro, y disminución en el reflejo bicipital. Hacia C6 tenemos lo mismo, el dolor, pero tenemos parestesias en este momento en la cara lateral del antebrazo. Tenemos también la posibilidad de la extensión hacia los 2 dígitos laterales, disminución en la fuerza del codo y extensión de la muñeca, y disminución en el reflejo brachiorradial. S7, tenemos la cervicalia omalia, tenemos parestesia en el 3er dígito, como lo estamos viendo en esta imagen, disminución en el reflejo tricipital y disminución en la extensión del codo y flexión de la muñeca. C8, parestesia en la cara medial de los 2 dedos mediales, disminución de la fuerza en la flexión de los dedos. Es así como nosotros pues, evaluamos estos miotomas en la evaluación, en el examen físico. Entonces, importante para la flexión de los dedos. Y T1, vamos a tener parestesias en la cara lateral medial del antebrazo, y dificultad para la abducción de los dedos. Abducción y aducción de los dedos. Entonces, en todo paciente, generalmente nosotros vamos a clasificar esta cervicalia en aguda, si es menor a 4 a 6 semanas. Esto tiene una similitud a la hernia lumbar o a la discopatía lumbar o al lumbago como tal. Generalmente, si es agudo, sin signos de alarma, no se requieren imágenes. Entre el 75 y el 90% de esos casos no se requiere de procedimientos quirúrgicos. Si tenemos signos de alarma o si la historia clínica nos orienta hacia una de estas etiologías, pues vamos a pedir también reactantes y hemograma, por ejemplo, solamente para mencionar una, en el caso de la artritis reumatoidea. Esto es rápidamente para hablar sobre las imágenes que vamos a utilizar en el estudio de la cervicalia. Entonces tenemos la radiografía ojalá sea en 3 proyecciones, anterior, lateral y oblicua. En la radiografía lo que nosotros vamos a evaluar es un correcto alineamiento de los cuerpos vertebrales, la altura de los espacios intersomáticos, pues que nos puede hablar en un momento de la degeneración discal, cambios espondilóticos. Si, por ejemplo, pensamos en inestabilidad del segmento, es importante la evaluación dinámica, entonces radiografías en flexoextensión. Para la parte del TAC, la parte del TAC también nos permite la evaluación de las estructuras óseas, el correcto alineamiento, los cambios espondilóticos, muy importante para la calcificación, por ejemplo, discal o de los ligamentos. Por último, la resonancia, que nos permite la evaluación de los tejidos blandos, es, digamos, la imagen de elección para mirar discopatía, para mirar los cambios tipo Moody que ya hemos mencionado previamente, para mirar, por ejemplo, cómo está la médula como tal, los focos de mielopatía, las compresiones del nervio, para eso nos va a servir la resonancia.
Para finalizar con esto de la hernia cervical, como les había mencionado ya, el tratamiento conservador es efectivo entre el 75 al 90% de los pacientes. De la farmacoterapia realmente está más estudiada y eso que, bueno, está más estudiada en la parte de la lumbalgia, pero tenemos que pues se utiliza generalmente ciclo corto de AINES, inhibidores de COX-1 o COX-2, dependiendo de pues, la patología de base del paciente. Se deben evitar opioides. Se pueden utilizar relajantes musculares, esto tiene baja evidencia, sin embargo, pues si evidenciamos espasmos musculares que puedan acompañar la queja del paciente, se pueden utilizar. Y si hay un componente neuropático en el tratamiento conservador, podemos agregar los neuromoduladores. La terapia física como parte del tratamiento conservador, y en la manipulación, por ejemplo, la quiropraxia, pues encontré que no es recomendado por un riesgo teórico y bajo, pero teórico de, por ejemplo, de disección de la arteria vertebral o aumento de la inestabilidad. Entonces, ya teniendo estos dos, anatomía del cuello anterior, sé que es algo muy superficial hablamos sobre la hernia discal, vamos a ingresar a el ACDF. Entonces, ACDF significa disectomía y fusión cervical anterior, fue escrita inicialmente por Robinson y posterior por Clauwert en 1958, y lo que nos va a ofrecer es un corredor seguro y efectivo para el abordaje anterior de la columna subaxial. Entonces, digamos, lo importante de esta técnica es que tiene fusión. Vamos a hablar de la importancia o qué es la fusión en este abordaje. ¿Cuáles son las indicaciones para realizar un ACDF? Pues tenemos que en pacientes que tengan radiculopatía o mielopatía, discitis cervical, quirúrgica, si tienen efecto de masa anterior, entonces tumores, abscesos epidurales anteriores e inestabilidad cervical. Y las contraindicaciones, si bien no existen contraindicaciones absolutas, sí tenemos algunas relativas como por ejemplo la irradiación, como el caso que teníamos que discutimos en la junta de un paciente con un antecedente de cáncer de la laringe con irradiación. Entonces la irradiación pues que fibrosa los tejidos y va a dificultar el abordaje. Cirugía cervical anterior, por ejemplo, en los abordajes más bajos para la traqueostomía. Si la patología es posterior, esto no siempre es fácil de discernir el abordaje a realizar. Si la patología que comprime evidentemente es posterior, como por ejemplo la hipertrofia del ligamento amarillo o lo que tuvimos del quiste yuxtafacetario que pues comprime hacia posterior, pues el abordaje debe ser posterior. Y la osteoporosis severa es una contraindicación relativa, puesto que va a aumentar riesgos quirúrgicos, como por ejemplo riesgo de subsidencia, de pseudoartrosis, etc. No fusión. Entonces, sobre el posicionamiento del paciente, el paciente va a estar ubicado entonces en supino, en una mesa radiolúcida, porque vamos a utilizar rayos, el fluoroscopio. La cabeza va a estar hacia el anestesiólogo. Entonces, es muy importante mencionar que en el posicionamiento del paciente, algunas de estas compresiones pueden ser dinámicas y aumentarse la compresión en la lordosis, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos hacer con esta posición es que se aumente la lordosis para exponer los espacios intervertebrales. Entonces, pues en esos pacientes cuya compresión sea dinámica, importante el uso del neuromonitoreo electrofisiológico o de la intubación con fibra óptica para no hacer tanta flexoextensión del cuello que aumente pues esta compresión como tal, o sea, no hacer daño en el abordaje. Vamos a ubicar la dona y un rollo ahí transversal a los hombros. Esto lo que va a hacer es que va a facilitar la lordosis cervical. Los brazos van a estar cercanos al cuerpo. Si el abordaje es más inferior, para niveles inferiores, S5, C6, C6, C7, vamos a utilizar esparadrapo para que se desciendan los hombros en esta posición que estamos pues, observando ahí. Obviamente pues se debe también poner el gel o sábanas en los puntos de presión, en los otros puntos de presión. Eso es más o menos la configuración del quirófano. El cirujano se va a ubicar en el lado de la incisión, el ayudante quirúrgico hacia contralateral, el técnico de rayos y la máquina como tal de rayos para la toma de la fluoroscopia se va a hacer de manera contralateral al cirujano principal y el microscopio cercano o del lado del cirujano.
Eso que estamos viendo acá es como una correa que lo que hace es que aumenta la lordosis, ¿sí? Esta es finalmente una foto más cercana de la posición del paciente, recordando que esta actitud lordótica que vamos a tener en este abordaje sirve para abrir esos espacios intervertebrales con el riesgo de que si la compresión es dinámica, pues se puede ejercer mayor efecto compresivo si la compresión aumenta en lordosis. Entonces, tener cuidado con eso. Como lo habíamos mencionado, el cirujano se hace del lado de la incisión. Ya vamos a hablar sobre si es más riesgoso, como lo había mencionado anteriormente, del lado derecho o del lado izquierdo por las particularidades de los nervios laringeos recurrentes. Entonces se va a marcar la incisión y la incisión inicialmente pues se marca teniendo en cuenta los reparos anatómicos de la anatomía de superficie, por eso lo mencionamos. Esto para mencionarles pues, los puntos que ya habíamos rápidamente dichos. La incisión se hace sobre el borde del esternocleidomastoideo hacia la línea media. Si se va a hacer una incisión transversa, se puede hacer una incisión longitudinal, ya la vamos a mencionar. Entonces, por ejemplo, para abordajes entre C2 y C3, la incisión se va se tiene en cuenta 1 centímetro por debajo de la mandíbula. Si se requiere hacer el plano de trabajo es C4, C3, C4, como lo había dicho anteriormente, el plano es el caudal al hueso hioides, C4, C5 a nivel del cartílago tiroides y C6, C7 se va a ubicar con respecto al cartílago cricoides. Ocasionalmente y por el sentido oblicuo de la clavícula, podemos con esos abordajes realizar también el nivel C7T1, ¿sí? Y para esto pues lo vamos a hacer lo más superficial que podamos a la clavícula. Entonces, como les dije, está la posibilidad de hacer la incisión de forma transversa, de forma longitudinal. De forma longitudinal vamos a seguir el recorrido del esternocleidomastoideo, que es la sombra que estamos viendo acá. ¿Sí? Se utiliza una incisión longitudinal si son varios niveles, se utiliza de una forma transversa, si por ejemplo se quiere hacer un nivel o si se hacen varios niveles, pero digamos distanciados entre sí. ¿Sí? Entonces, este es nuestro corredor. Aquí queremos llegar, por eso hablamos sobre la anatomía rápidamente. Esto es generalmente lo que nosotros vamos a manipular. Aquí estamos viendo entonces pues la laringe, el esófago y el paquete de la vaina carotidia, cómo se rechaza hacia los lados para exponer entonces ese espacio intervertebral y la vértebra, teniendo como mi reparo lateral el proceso uncinado. ¿Sí? Entonces, pues aquí estamos y aquí queremos llegar con el abordaje que vamos a iniciar ahorita. Marco una incisión, evidentemente pues hago todo lo del lavado, cubro con campos estériles, aquí pues estamos utilizando el Jovan, aplico anestésico local, bueno, miro en mi nivel con fluoroscopio, ayudado pues con los reparos que acabo de mencionar, y aplico anestésico local a lo largo de mi incisión. Entonces, la piel pues se va a incidir, en este caso lo vamos a hacer, o este ejemplo que voy a hablar aquí es de una incisión transversal, y voy a incidir la piel solamente hasta piel y la capa subcutánea, de tal manera que se pueda conservar o que se pueda ver el platisma. Entonces aquí en el fondo estamos viendo el platisma. Las fibras recorren de una forma, digamos, de superior a inferior. Entonces voy a incidirlas. Hay varias formas de incidir el platisma. Generalmente, pues la técnica como tal lo que menciona es que se incide de la misma forma de la incisión de la piel, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es que con el monopolar, protegido con las tijeras, voy a realizar mi incisión. Aquí tengo un separador autoestático. Entonces, lo que hago es que abro el platisma, como les mencionaba, existe la forma de abrirlo a través de la misma dirección de mi incisión versus abrirlo en las fibras o el recorrido de las fibras del músculo platisma. El músculo platisma es muy delgado, mide entre 1 a 3 milímetros, por eso se debe incidir pues, de una forma muy cuidadosa. Abrí platisma.
¿sí? Y lo que voy a ver es hacia lateral mi músculo esternocleidomastoideo y hacia medial los músculos infraoideos. Como les había mencionado previamente, ocasionalmente tengo el homoideo que me oscurece ese corredor quirúrgico y a veces se debe incidir sobre él sin ningún problema. Entonces lo incido. Entonces tengo mi esternocleidomastoideo y los músculos infraoideos. Estoy aquí ubicado, como lo había mencionado previamente, entonces la fascia superficial que es difícil de evidenciar, eso está antes del platisma, abrir fascia superficial, de piel, tejido celular subcutáneo, fascia superficial. El platisma ya lo incidí y estoy en este paso. Entonces en este paso puedo evidenciar mi músculo esternocleidomastoideo hacia lateral y los músculos infraoideos hacia medial. Entonces, este espacio está caracterizado por los tejidos de la fascia, que son tejidos areolares, laxos, que puedo disecar. Este va a ser mi corredor, como lo había mencionado previamente, dependiendo pues de la lateralidad. Va a ser mi corredor, finalmente queremos llegar a este espacio de acá. Entonces tengo aquí las fascias que voy a disecar con una disección Roma, bien sea, por ejemplo, con algodón, ¿sí? Entonces diseco mis fascias, ¿sí? Diseco mis fascias hasta llegar hacia el siguiente paso, que es la fascia prevertebral. Entonces, aquí hemos disecado las fascias, hemos llegado al espacio prevertebral, la fascia prevertebral, estamos en este punto. La disección se puede hacer, o se puede ayudar con el dedo, con el algodón, como lo estamos viendo acá. Es muy importante en este punto palpar, o cuando uno está haciendo la disección de la fascia palpar, y esto es porque se debe sentir el pulso de la carótida. Entonces, en esta vaina carotidia, la carótida de la estructura más medial, como lo habíamos mencionado, se siente su pulso protegido por el esternocleidomastoideo. Esta es la importancia de realizar el abordaje alrededor, digamos, del esternocleidomastoideo y no hacia posterior. Entonces voy a tener nuevamente hacia el lateral, como lo estamos viendo acá, mi vaina carotidia, mi esternocleidomastoideo, y hacia medial tenemos estructuras importantes como la tráquea y el esófago. Y llegué a tocar el borde anterior, ya palpo la fascia prevertebral y palpo mi cuerpo vertebral como tal. Entonces estoy aquí en este punto, esta es la fascia prevertebral que estamos viendo, bueno, voy a volverme un poquito acá, que es esta de acá en azul. Recordemos que dentro de la fascia prevertebral tenemos los longus colli, ¿sí? Este es el momento en donde utilizo mi retractor, puede ser un retractor de Cloward, ¿sí? El retractor de Cloward entonces pues tiene estos dos brazos, al abrirlo entonces pues voy a nuevamente, esto es importante, a tener hacia el lateral pues mi vaina carotidia, esternocleidomastoideo y hacia medial estas estructuras que ya mencioné. Lo importante es que yo pues esté visualizando la fascia nuevamente prevertebral, que es un tejido laxo que debo disecar, como lo estamos viendo acá, con algodón, con una disección Roma. Y finalmente, lo que obtengo al disecar esta fascia prevertebral es poder visualizar, esta imagen no se ve tan bien, pero puedo visualizar entonces hacia la parte más central mi cuerpo vertebral y hacia los laterales el músculo largo del cuello, o longus colli. Es en este momento donde se debe volver a mirar el nivel. Aquí pues ellos lo están haciendo de una manera un poco peligrosa, lo están haciendo con una aguja de 18, número 18. Lo que están haciendo es que van a marcar el nivel y con una radiografía lateral estoy viendo pues el nivel, ¿sí? Entonces es lo mismo que estoy representando acá. Perdón, antes que esto, aquí. Entonces, una vez que yo marco el nivel, lo que voy a iniciar a hacer es que de forma subperióstica y pues puede ser con el monopolar, voy a disecar el largo del cuello, que está, recordémoslo, hacia los laterales del centro de la vértebra, hacia los laterales voy a encontrar en cada lateral el largo del cuello, hasta lograr evidenciar la apófisis uncovertebral, las articulaciones uncovertebrales, perdón, mi apófisis unciforme, uncinada, es que van a marcar el borde lateral de mi abordaje, ¿sí? Una vez que yo diseco mi longus colli, ya puedo reposicionar el separador.
¿sí? Y aparte de reposicionar el separador, como lo estamos viendo acá, entonces acá tenemos la misma imagen que previamente, pero estoy con mis separadores ya con la disección superióstica del largo del cuello. Pongo mis separadores inferior al longus colli que ha sido disecado. Y aparte de eso, voy a poner mis pines de distracción. Entonces, los pines de distracción son los pines de Caspar, perdón, que se insertan en el cuerpo como tal, tanto de la vértebra inferior como de la vértebra superior del segmento a trabajar, ¿sí? Estos son, pues, como su nombre lo dice, para distraer, abrir el espacio intervertebral para el trabajar en ese espacio de forma más cómoda. Es en este punto en donde inicio mi disectomía. Entonces, la disectomía se inicia con el bisturí 15, se hace un rectángulo con un diámetro mayor transverso de entre 10 a 12 milímetros, se hace la anulotomía. Posterior a eso, con ayuda de herramientas como Kerrison o con curetas, voy a remover la parte del disco. ¿Sí? Hago la remoción del disco, acá es donde utilizo el microscopio para pues hacer la disección del disco. Recordemos que el disco como tal está inclinado hacia cefálico entre 10 a 20, aquí lo podemos ver, entre 10 a 20 grados, por lo tanto la inclinación del microscopio debe permitir ver esa inclinación natural del disco intervertebral. Aquí lo que estoy haciendo es, estoy sacando, digamos, comiendo disco, ¿sí? Posterior a eso, tenemos que restaurar la anatomía. Ocasionalmente tenemos osteofitos marginales también que deben ser, que se debe trabajar con motor. Debemos preparar los platillos terminales para poder insertar el espaciador, que vamos a hablar un poco más adelante de eso. Debemos verificar que se haya realizado una correcta descompresión, por ejemplo, en las hernias que están secuestradas o extruidas. Se debe verificar que se haya, digamos, sacado toda la hernia. Esto se puede hacer con un palito de golf, ¿sí? Esta imagen no lo muestra tan bien, pero cuando ya llegamos al segmento más posterior, lo que nos vamos a topar, ya una vez se realizó todo el disco, se preparó los platillos terminales, se removió los osteofitos marginales, es que nos encontramos con el ligamento longitudinal posterior, ¿sí? El ligamento longitudinal posterior la dura y pues posterior ya la médula. Entonces, pues importante aquí mencionarles que existe o no la posibilidad, dependiendo del cirujano, y en un momento vamos a hablar un poco de eso, de incidir el ligamento longitudinal posterior para una descompresión pues de ese nivel, digamos una mayor descompresión de ese nivel si se requiere. Aquí, en este momento, he preparado ya he hecho la disectomía como tal, he preparado mis platillos terminales, está realizando la distracción en los pines de Caspar, no sé, y voy a realizar o voy a insertar mi espaciador intervertebral. Entonces, hablando sobre los espaciadores intervertebrales, como lo podemos ver en esta imagen, existen de distintos tipos. Tenemos espaciadores que son autólogos, como por ejemplo de la cresta ilíaca, y lo voy a mencionar más adelante, o que son heterólogos, como por ejemplo el PIC, el poliéter hetercetona, el titanio, fibra de carbón, etcétera, ¿sí? Estas cajetines van a ser de distintos tipos, los heterólogos, bien sean autobloqueantes o un cajetín que requiera una placa anterior, ya vamos a mostrar imágenes. Se miden por espaciadores temporales hasta lograr el tamaño que pues quepa en ese espacio intersomático. Posterior a que se haya elegido y se haya insertado el espaciador intervertebral, retiramos los distractores, los pines de Caspar. Podemos con un algodón con cera ósea, pues ponerlo sobre donde estuvo el pin de Caspar para que no haya sangrado ahí. ¿Sí? Entonces, es importante que este espaciador tiene unas distancias que son diferentes entre la porción anterior y la porción posterior, porque esto también quiere, digamos, restaurar la posición lordótica de la columna cervical, como lo mencioné al inicio.
Eso es un ejemplo de este punto del abordaje. Aquí tenemos una placa anterior, hacia el interior de esa placa anterior, pues tenemos nuestro espaciador, ¿sí? Estas placas se fijan con tornillos. Entonces, como les dije, existen dos posibilidades. Una, que sea un cajetín más una placa anterior fijada con tornillos, o que sea un cajetín autobloqueante, ¿sí? Esto es como se ven en las imágenes. Posterior, debe haber una correcta alineación hacia anterior del cajetín como tal, con la preservación de la lordosis. Y este, por ejemplo, es, como lo podemos inferir por esta imagen, es un cajetín autobloqueante, diferente a lo que se evidenciaría en un cajetín más una placa anterior fijada con tornillos. Este está mal posicionado, ya vamos a hablar de por qué. Como les había mencionado, hay la posibilidad también de un injerto, un autoinjerto de la cresta ilíaca. Vamos a ver cuáles son las diferencias en términos de resultado en estos injertos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, esto evidentemente pues se debe planear previo a la incisión, porque debemos preparar nuestro sitio quirúrgico. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la asepsia y antisepsia de la cresta, de la cresta ilíaca, digamos, la porción de la piel de la cresta ilíaca. Vamos a hacer una incisión longitudinal siguiendo el recorrido de esta cresta de alrededor de 8 centímetros. Posterior a eso, con la ayuda de separadores autoestáticos, pues vamos a abrir nuestro corredor quirúrgico, vamos a ver la cresta, a separar los músculos de la cresta ilíaca con rugina. Los separamos y posteriormente con una sierra vamos a cortar el injerto tricortical que va a servir como ese separador intervertebral, ¿sí? Va a hacer las funciones de ese cajetín que nosotros hablamos anteriormente. Posterior a eso podemos poner hemostáticos y hacemos cierre por planos y cerramos esta parte, ¿sí? Listo. Por último, ya hacemos una placa lateral para evidenciar pues, el resultado de la cirugía, el adecuado nivel, el adecuado posicionamiento de nuestro cajetín o de placa o autobloqueante, la correcta posición tanto de nivel como tal, como de la posición anterolateral y hacia los laterales. Hacemos cierre por plano. Si se incide el homoideo, no es necesario pues, afrontarlo, no encontré ninguna diferencia. Y posterior a eso, podemos utilizar cierre por plano hasta la piel. En algunas ocasiones se utilizan drenes, ¿sí? Ya vamos a explicar el porqué de estos drenes. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones? Las complicaciones de esta cirugía, pues es déficit neurológico, bien sea por daño intraoperatorio, la migración del del espaciador intersomático o por sangrados epidurales, que se haga un hematoma de la herida. Para esto serviría el DREN, que esto ocurre generalmente 12 horas posoperatorio. Lo que uno evidencia es un hematoma palpable en la región cervical anterior con desviación de la tráquea, posibilidad de disnea. Esto es lo más grave. Si ocurre este cuadro, se debe abrir la herida quirúrgica de forma inmediata. La disfagia, que es una de las complicaciones más frecuentes, ocurre en 1 de cada 5 pacientes que se llevan a ACDF. Los factores de riesgo para que el paciente tenga disfagia es que sea mujer, obesa, más de 60 años, que sea fumador o fumadora, que sea un abordaje multinivel y que prequirúrgico tenga disfagia, ¿sí? Se cree que la fisiología de la disfagia es edema del esófago y generalmente resuelve entre 1 a 3 meses. Y posterior tenemos la disfonía. La disfonía evidentemente pues es por la manipulación de los nervios laringeos. Vamos a hablar un poco acerca de eso. Esto generalmente mejora entre 3 a 6 meses, sin embargo si persiste pues debe tener consulta con el otorrino. Entonces, otros riesgos es que tenga ACV por ejemplo, la retracción carotidia en pacientes con aterosclerosis, infecciones, fístula de líquido cefalorraquídeo. Esto es si hay una abertura de la dura, y el momento crítico de esto es cuando se va a incidir sobre el ligamento longitudinal posterior, y la no unión. Entonces, esto es un procedimiento de fusión
Y la fusión significa que el espaciador intersomático tenga el andamiaje, o sea, sirva como andamiaje para que una vez removido ese disco, haya mecanismos de creación de hueso, de la interacción entre osteoclastos y osteoblastos, para que ese segmento se osifique, es decir, que de dos cuerpos vertebrales se realice realmente un solo cuerpo vertebral, porque ese espacio intervertebral se osifica, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo para que no haya esta unión? Generalmente se habla pues del perfil fosfocálcico del paciente. Encontré este estudio que me pareció interesante, que habla que unos niveles normales de calcio sérico y de PTH ponen este rango de 63 picogramos milimoles de PTH. Va a mejorar la fusión, es decir, lo que nosotros pues, podemos inferir es si el paciente tiene osteoporosis, se disminuye el riesgo de la no fusión de pues, este abordaje. Y otro aspecto importante es el control de su patología de base, principalmente de la diabetes. Otros que generalmente se mencionan son pacientes fumadores. Por último, para terminar, vamos a hablar sobre las controversias. Entonces, inicialmente hablamos sobre qué lado. Ya sabemos que inicialmente, teóricamente, dijimos que el nervio laringeo recurrente derecho tiene un recorrido menor, es más fácil la tracción de este. Sin embargo, se ha estudiado si hacer el abordaje del lado derecho o izquierdo tiene mayor daño en el nervio laringeo recurrente y no se ha encontrado una diferencia significativa. Entonces, lo que se habla es que se puede abordar del lado de la lateralidad del ¿sí? Es decir, no es diferente si se hace un abordaje derecho o izquierdo en términos de el daño al nervio laringeo recurrente, pese a que anatómicamente sí pues exista diferencias de los nervios laringeos recurrentes. Sí. Otros factores que se han estudiado, bueno, el porcentaje de daño en nervio laringeo recurrente es alrededor del 9%. Otros factores que se han estudiado y tampoco se han encontrado cambios es la edad, el sexo, el índice de masa corporal, los niveles y la duración, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta esto de la duración. Entonces, lo importante es que no hay cambios en estos factores, pero sí hay cambio en ¿qué? En la manipulación. Entonces, este estudio, publicado en el 2020, nos habla acerca de una estrategia de prevención del daño del nervio laringeo recurrente. Entonces, esto fue un estudio retrospectivo que se realizó entre el 2006 y el 2019. Se cogieron a 643 pacientes, aquí me 643 pacientes sometidos a ACDFs, y lo que se hizo era que en el grupo 1, en la técnica estándar, no se variaba la presión del separador de Clobart, y en el grupo 2, que fueron más de 500 pacientes, sí se variaba y se aflojaba y se desplazaba el separador de Clobart cada 15 minutos. Y lo que se encontró es que hubo una diferencia significativa entre estos dos grupos. En el grupo en donde había aflojamiento del separador de Clobart cada 15 minutos, se tenía menor posibilidad de daño menor posibilidad de daño del nervio laringeo recurrente, ¿sí? Entonces, la manipulación como tal y relajar el separador que hace el efecto compresivo del nervio es un factor protector para el daño del nervio laringeo recurrente. Esto sin diferencias en el nivel, ni en cuántos niveles hacía, ni de edad, ni de sexo, comorbilidades. Lo importante acá era la manipulación como tal. Sobre qué espaciador intersomático utilizar, si la cresta ilíaca, es decir, el autoinjerto es mejor que los heterólogos, pues tenemos que sí, la cresta ilíaca es mejor, al menos en este estudio del 2012, no encuentro un estudio más reciente. Lo que se dice es que la fusión es mejor y más rápido en la cresta ilíaca. Sí, son los mecanismos, como lo vemos aquí en esta imagen es bonita porque muestra, este era el injerto de cresta ilíaca que se ha fusionado, es decir, esos mecanismos de generación ósea, de osteoblastos, osteoclastos, que permiten que este hueso se una, finalmente se fusione y dos vértebras se conviertan en una sola.
A los 6 meses posoperatorios en este estudio, entre el 95 y el 100% de pacientes tenían fusión cuando se utilizó la cresta ilíaca, estuvo estudiado en un nivel único. En cambio, cuando eran aloinjertos se demoraba más. Entonces, el 55 al año, el 87 a los 2 años y el 92 a los 4 años. Entonces dicen, al menos en este artículo, que esta forma de abordar el espaciador intersomático tiene menor costo y mayor tasa de fusión, ¿sí? Evidentemente, pues tiene otros riesgos pues, asociados a realizar un procedimiento paralelo a el procedimiento ACF. Sobre si realizar el procedimiento con autobloqueantes o con cajetín más placa anterior, se cree que el autobloqueante mejora el riesgo de disfagia, tiene menor riesgo de disfagia y menor riesgo de segmento adyacente. Y esto es por la importancia como tal de la placa. Entonces, hay una medida a tener en cuenta en la placa anterior, ¿sí? Y esa medida son 5 milímetros entre el borde de la placa anterior y el disco como tal. Se dice que si hay menos de 5 milímetros, hay mayor probabilidad de desarrollar segmento adyacente y desarrollar osificación del nivel adyacente. Esto se gradúa en estos grados, no es el tema que vamos a tratar acá, pero pues sí tengan en cuenta que la distancia entre la placa como tal y el disco inmediatamente superior o inferior va a ser importante para el desarrollo de estas complicaciones y que siempre se debe propender a una distancia mayor de 5 milímetros entre la placa anterior y el disco adyacente. Un número necesario a tratar de 4 para la osificación del nivel adyacente, es decir, si previene esta osificación los pacientes que se conserva esta medida. Y por último, si abrir o no el ligamento longitudinal posterior, bueno, encontré este artículo. Esa es una revisión de casos entre 1980 y 2014. Este fue el más grande que encontré. Se realizaron 69 casos con remoción del ligamento longitudinal posterior y 53 con preservación del mismo. Un paciente en el que se hubo la remoción hizo fístula del líquido cefalorraquídeo. Realmente lo que dicen es que no hay diferencia clínica, esa preferencia del cirujano, de la escuela. Se dice también que por imagen realmente pues sí se evidencia una adecuada expansión de la médula. Sin embargo, sí en la resonancia previa o la tomografía más bien, si no hay osificación del ligamento longitudinal posterior significativa, pues no habría contribución a la estenosis del canal cervical y por lo tanto pues que teóricamente no se requiere como tal abrir. Sin embargo, este estudio es muy claro en que se requieren otros estudios de mayor poder estadístico como ensayos clínicos aleatorizados para saber si existe o no diferencias entre abrir el ligamento longitudinal posterior o preservarlo. Entonces, hemos hecho un recorrido por la anatomía anterior del cuello, hablamos un poco de la hernia discal, posterior hablamos sobre ACDF, así lo quise proponer. Finalmente, la resolución de nuestro caso inicial es que por la hernia que tenía la compresión paracentral y de la raíz emergente de esos niveles, las raíces de C6 y C7 quedaba con la sintomatología del paciente, se decidió realizar un ACDF de esos dos niveles. Se hizo, como lo podemos evidenciar en esta imagen, con un cajetín autobloqueante y el paciente en los controles posteriores que tuvo, se describen que tuvo una adecuada resolución de su sintomatología. Este caso fue operado por el doctor Gutiérrez en el Hospital de Kennedy. Y bueno, eso era todo lo que les quería mencionar. Les agradezco su atención. Bueno, muy bien. Muchas felicitaciones a Juan David por esta excelente charla. Bastante didáctica, me gustó mucho los dibujos. Como le mencionaba en otras oportunidades, pues lástima que no tomaran los casos que operamos nosotros. Y siempre nos recurrimos a los libros para mostrar lo que nosotros también podríamos mostrar. Lo que usted mencionó, esta técnica es lo que se llamaba antiguamente el Smith-Robinson, ¿no? Pues de las primeras descripciones, incluso antes de Clover, fue Smith-Robinson, que hicieron la técnica usando la galletica de hueso tomada de la cresta ilíaca, pero
Pero Clover inventó un aparatico que era como un trépano, y él hacía un trépano en el cuello y pues era bastante temerario, pero ya con rayos X y con la práctica la cosa se hace relativamente rápida. Acuérdense que en aquella época no se usaba microscopio, entonces hacían pues, la técnica de la separación, y incluso el separador vertebral de Clover era diferente a los pines de Caspar que usamos ahora. Pero en esencia es la misma cosa, y se acaba un cilindro de hueso de la cresta ilíaca, y eso se introducía reemplazando el mismo huesito. Hoy mencionábamos que la fijación es diferente a la fusión. O sea, la fusión es la que se hace con hueso, es la que verdaderamente a largo plazo da la estabilidad de la columna. La fijación es lo que da la estabilidad transitoria usando tornillos o varillas o barras o placas. Pero realmente la fusión verdadera es la que da la estabilidad, la que el hueso da. Eh, de complicaciones raras que yo he tenido, por ejemplo, la, del, la de la lesión de la cadena simpática a nivel cervical es bien rara, pero he tenido un par de casos desafortunados que se mejoraron después de 6 meses de evolución. Y es una cirugía que parece relativamente, bueno, compleja, pero si uno estudia la técnica y hay que hacer laboratorios de cadáveres antes de hacer esto, sería bueno que se practicara. Hay que repasar bastante la anatomía cuando se va a hacer un procedimiento de este tipo. Los nervios laríneos, tener toda la precaución, la coagulación de la arteria tiroidea también es importante porque pueden haber hematomas posoperatorios. Bueno, faltó de pronto mencionar la utilidad, pero eso es para otras charlas, y los discos artificiales, por ejemplo, es otro tema a debatir. Muy bien. Si hay preguntas o comentarios, aquí el doctor Santiago Gómez. Profe, qué pena. Antes de que usted termine la intervención, yo le quería preguntar si Dígame. usted, pues generalmente utilizaba como tal el injerto, el autoinjerto versus los aloinjertos, el PIC y todos esos cajetines autobloqueantes, ¿o no? ¿Usted qué prefería utilizar y por qué? No, hoy en día lo que pasa es que una cosa que usted no mencionó, la técnica como la usábamos antiguamente, antes del año 2000, prácticamente siempre se sacaba cresta ilíaca. Eso era como un ritual de la cirugía, siempre había que lavar la cresta ilíaca para sacar un pedacito de hueso. Pero después ya nos volvimos ricos, y a todo el mundo se le compra un cajetín. Esos cajetines, pues hoy en día son muy baratos, valen como 2 millones, y lo que es más caro es el injerto de puti, ¿no? Esta cuestión, que eso vale como otros 2 millones, entonces son como 4 millones de pesos que encareció la cirugía. En cambio la cresta ilíaca pues es gratis. Lo malo de la cirugía de colocar injerto propio es perdón, el dolor de la cresta ilíaca, que algunas personas pues es inadvertido, pero algún porcentaje, como 10 o 15 o 20%, se quejaban de dolor en la cresta ilíaca, y por eso se abandonó. Usted sabe que la industria farmacéutica pues presiona bastante, además de que es un procedimiento que alarga el procedimiento, pues que alarga la cirugía, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, ahí para debatir. El doctor Rojas, Armando Rojas, que le gusta bastante, todavía aferrado a las costumbres, me parecen buenísimos estos injertos de cresta ilíaca. El doctor Santiago Gómez y el doctor Cristian Rincón quieren ayudarnos en la discusión. Gracias. Hola, profe, muchas gracias. A Juan, felicitaciones, muy buena charla, muy completa, muy estructurada. Un par de tips, como de recomendaciones en cuanto a la incisión, pues yo prácticamente siempre la hago horizontal, y más que los reparos anatómicos estándar, yo en general busco la arruga más prominente para que la herida quede lo más estética posible, porque la piel y los tejidos blandos en general dan y se permite
localizar el nivel casi desde cualquier incisión. En cuanto al platisma, sí es cierto que se puede usar tanto horizontal como vertical, pero en general si se van a hacer varios niveles es preferible incidirla longitudinalmente, lo mismo la fase anterior. Por una sola herida horizontal yo he llegado a hacer hasta 4 niveles. He escuchado de gente que hace hasta 5, yo nunca lo he hecho, pero pues en principio esas heridas longitudinales casi no son necesarias, pues a no ser que sean muchos niveles o que tenga una anatomía muy alterada. Eh, Otra recomendación es que con frecuencia encuentra uno osteofitos anteriores, o simplemente la curvatura del platillo superior es muy acentuada, entonces a veces le hace a uno confundir la inclinación real del disco y obstruye, digamos, o altera el ángulo en el que uno tiene que posicionar el microscopio. Entonces, a veces ayuda mucho fresar el osteofito primero o removerlo con una gubia pequeña o con una kerresa, para alinear verdaderamente el ángulo del microscopio con el ángulo del disco. Eso le facilita a uno mucho trabajo y mucho manipulación, digamos, que a veces para preparar el platillo uno entra en el ángulo incorrecto y pierde uno mucho tiempo ahí. Otra era una recomendación que siempre nos daba el profe Arias, y es tratar de evitar siempre el uso de Kerrison para los osteofitos posteriores, porque pues si uno tiene ya un canal estrecho de base, meter cualquier instrumento voluminoso pues va a lesionar más la médula. Entonces ahí es mucho más útil usar una fresa y al final ya con disectores pequeños, con el palito de hockey o cualquier instrumento pequeño que le permita a uno descomprimir realmente atrás. Yo personalmente siempre abro el ligamento, porque siento que muchas veces quedan fragmentos de disco, fragmentos de anillo pegados del ligamento, entonces casi siempre lo quito para ver el saco dural y asegurarme que la descompresión está completa. Eh, Otro tip es que pues uno en general trata de poner la caja más grande posible para corregir deformidad, para hacer descompresión indirecta, pero a veces uno se puede pasar, cuando uno pone cajas muy grandes, puede hacer una sobredistensión de las facetas y generar más dolor axial. Entonces, en el momento que uno prueba el tamaño del cajetín con los probadores, es importante fijarse en las facetas si aumentó demasiado, si se distrajo demasiado el espacio de las facetas. Eh, Esas son mis recomendaciones. No sé qué piensan los demás. Muchas gracias. Hola, Gracias. buenas noches. Siga, Buenas Cristian. noches. ¿Cómo está Juan? Santiago, me alegra escucharlo otra vez. Y profesor Jaime, ¿cómo está? Quería saludarlos. Bueno, también, pues parte de mis recomendaciones, obviamente no siendo experto en la materia, cosas que hablamos siempre con los residentes en este tipo de cirugías. Yo creo que la disección infra y supra plasmal es muy importante cuando uno tiene diferentes niveles. Creo que para lograr evitar esas cirugías con incisiones longitudinales, un tip importante es, por ejemplo, disecar muy bien el platema tanto por la parte anterior, superficial como la parte profunda para poder desplazar muy bien los tejidos adyacentes y que sea más fácil modificar pues el punto de acceso al disco en la parte más profunda. Sí, como se había comentado también, la coagulación de las arterias, sobre todo referencias de la carótida externa, pues con una buena anatomía estudiada desde el preoperatorio, pues es importante porque esa es principalmente la causa de sangrados postoperatorios. Entonces, identificarlas y coagularlas, siendo que la mayoría no traen problemas para su coagulación, pues es una manera de seguridad para evitar eso. Lo tercero es que, pues, en la identificación de los segmentos, por ejemplo, a diferencia de lo que pues, veía que se comentaba de la hiperextensión o aumentar el tamaño para lograr una mejor corredora anterior, yo casi no procuro hacer eso, porque a veces noto que cuando el paciente vuelve a su posición pasa esos fenómenos como el que comentaba Santiago, que las facetas pueden quedar en una posición diferente. Entonces yo procuro dejar al paciente en la posición más neutra posible, en la posición que quería lo más ortogonal, y que justamente la cirugía le corrija las deformidades que tiene secundaria a su enfermedad degenerativa. Lo cuarto, es muy importante identificar los emplates, o sea, los límites. Yo creo que esa es la parte esencial al momento de la disectomía, porque puede pasar que a veces uno empiece como a fresar todo, como que uno siente como que la fresa le ahorra para quitar el disco, y lo que uno puede cometer en ese tipo de casos es generar como un corredor o un cubo dentro de un cuerpo vertebral.
o como que no realmente no respetó esos límites entre ambos cuerpos vertebrales y mete el cajetín y cree que está en la posición adecuada y se da cuenta después que generó un caso una subsidencia intraoperatoria realmente. O sea, lo que metió fue el cajetín en una posición. Entonces, siempre es algo no negociable. O sea, yo creo que uno de los hitos durante la cirugía en la cual se garantiza que va a realizar una buena posición del halo o autoinjerto es que tenga los límites del disco que va a intervenir muy claros desde el principio. Siempre hay que estar muy claro, tanto en su extensión cefalocaudal como en sus elementos laterales. Eh, Otra cosa que también pues, quería discutir era sobre, pues bueno, sé que ya lo comentó el doctor desde el principio, lo de los discos artificiales. Eso se ha debatido mucho, se ha debatido qué es lo que buscamos en la cirugía. Yo creo que en el comienzo, por ejemplo, de mi experiencia como neurocirujano, yo he sido muy selecto en el tipo de casos que busco. Soy muy selecto en casos de mielopatías y radicupatías, pero por ejemplo de dolor cervical no he considerado que sean buenos candidatos para cirugía porque creo que la patología es compleja, no solamente cervical anterior, sino que hay un componente usualmente cervical posterior y uno puede llevarse malos resultados postoperatorios para el manejo del dolor. Entonces, hay una discusión a nivel global sobre si ese tipo de casos vale la pena fusionarlos o no, o es más bien reemplazar o intentar recuperar la movilidad, que es lo que genera probablemente parte del dolor a nivel cervical. Entonces, ese es un debate que aún no está resuelto. Al comienzo se hicieron varios estudios que iban en contravía de hacer reemplazos discales artificiales porque los desenlaces eran malos, pero hubo una discusión de las técnicas. Usualmente un reemplazo con disco artificial es mucho más complejo, o sea, colocar un cajetín hasta solo puede colocar una posición que entre comillas no es la ortogonal para el paciente y pues le va a funcionar desde que usted coloque injerto y el paciente tenga unas buenas condiciones para después la artrosis, pero el reemplazo con el disco artificial requiere una técnica mucho más pulida, una planeación del elemento a colocar mucho más detallada y eso lo hace más susceptible a errores. Lo otro que también quería comentar es que pues hay que tener mucho cuidado con las descompresiones, sobre todo en personas muy viejas y multiniveles. El síndrome de reperfusión medular es algo que, pues, si bien es infrecuente, hay que pensarlo y advertir al paciente porque las expectativas pueden frustrarse mucho en el caso de un postoperatorio que el paciente se despierte y no suele pasar inmediatamente, sino en el transcurso de las horas siguientes puede encontrarse con un déficit por edema, por descompresión. Entonces eso debe quedar muy claro porque puede ser muy decepcionante para el paciente y obviamente para uno como neurocirujano, pero hay que manifestarlo, puede pasar. Lo que quería preguntarle, ya para terminar, bueno, le quería comentar una cosa. Yo, por ejemplo, a diferencia de lo que usted recomendó, siempre mando al anestesiólogo a los pies. Yo dejo que todos los casi 270 grados alrededor de la cabeza y del cuello del paciente estén libres para poder modificar, para poder colocar bien todo el equipo de instrumentación. Yo procuro dejar frente a la pantalla en la región más cefálica para no tener que girar el cuello tanto, para que sea más cómoda para mí la cirugía. A veces en algunos sitios yo, por ejemplo, con lupas, porque no hay microscopio. En el hospital de la Nación, por ejemplo, operamos es con el microscopio, también para enseñanza con el residente. Entonces, yo procuro que todo lo que no sea necesario la cirugía para la instrumentación y el soporte intraoperatorio, lo mando a los pies porque no lo voy a emplear para mi técnica quirúrgica. Y le quería preguntar, era ese debate eterno, siempre ese debate, de cuántos niveles son los máximos. Por ejemplo, Santiago acaba de comentar que él ha hecho hasta 4. Pero entonces hay gente que dice que no debería ser más de 3 por la pseudoartrosis y demás. No sé si usted comentó eso. Y la segunda pregunta, de pronto no me alcancé a conectar, Juan, o se me pasó esa parte de la presentación, es sobre la lateralidad, si eso influye realmente o no. Gracias. Juan, lo de la lateralidad él mencionó que era indiferente, ¿no? Que puede ser Ok. por cualquier lado. Juan ¿Ustedes David. tienen, ustedes tienen algún límite? Profe, ¿usted tiene algún límite? ¿Ustedes dicen, por ejemplo, yo creo que el doctor Taboada que le dice un poco de pseudoartrosis no le cae mal al paciente, o sea, porque hay gente que le tiene miedo a la pseudoartrosis por la mayoría de niveles, pero usted tiene algún límite, le colocan collar a alguien, depende del número de niveles, a todo le Yo colocan pienso collar. que si una persona tiene bastantes niveles de esteroidados, más de 3, o sea, como máximo 3, realmente más de 3, yo le haría una laminectomía, un abordaje posterior y lo fijaría por detrás. Bueno, obviamente que eso depende de las condiciones, y ustedes saben que eso depende de qué tanto la dosis o sifosis tenga el paciente antes, ¿no? Para definir la vía anterior o posterior, pero en general más de 3 yo siempre le haría por vía posterior, laminectomía.
Profe, discúlpeme, es que se me cayó un momentico el internet, le alcancé a escuchar la primera pregunta, pero no la segunda. ¿Me la podría por favor repetir? Era Sí, sobre la lateralidad, ujú. lo que usted ya había contado. Ah, listo, porque sí, sí, eso ya hemos dicho que no influye, que se han hecho estudios sobre el daño del nervio leñoso recurrente, pero no influye y se recomienda que sea hacia el lado de donde es más diestro el cirujano. Y sobre los niveles, lo que ustedes, desafortunadamente se me cayó el internet un momentico, pero estoy del celular, sobre los niveles, lo que ya estaban diciendo es que se recomienda que sean pues 3 o menos por el aumento del riesgo de pseudoartrosis. Pero pues entiendo que se pueden realizar más y lo acaba de decir el doctor Santiago. Sí, esto de los 4 niveles lo he hecho un par de veces en casos donde la compresión es muy claramente anterior. En general, también cuando la compresión es de varios niveles, yo también prefiero hacerlo posterior, pero esto lo hice en casos donde eran hernias muy claras, digamos, y no tenía tanto componente de ligamento amarillo, entonces preferí hacerlo por vía anterior y lo hice también así por incisiones horizontales pequeñas, con una buena disección longitudinal del platisma y de la fascia. Eso le permite a uno movilizarse con los separadores sin problema. Sí se hace bastante más difícil poner los tornillos de las cajas autobloqueadas, sobre todo pues el platillo inferior de la vértebra más proximal y el del platillo superior de la vértebra más distal. Esos tornillos son bien difíciles, pero pues se puede, sí, no es tan complejo. Y en cuanto a la pseudoartrosis, pues apenas los he seguido un par de años y van bien, y mejoró el dolor y mejoró la mielopatía. No he visto todavía pseudoartrosis en esos casos, pero pues tienen poco tiempo de seguimiento. Yo quería agregar algo que se me olvidó, por ejemplo, es cuando uno tiene múltiples niveles, ¿dónde empezar, no? Que uno dice, uy, voy por qué segmento, entonces eso hay que tener respecto al nivel, ¿no? Porque a veces uno puede colocar el primer cajetín y los otros se le corrieron de posición, eso hay que tenerlo en cuenta, a veces uno puede, disecó inicialmente, tiene identificados los 3 discos que va a operar y coloca el primer cajetín y los otros se le van caudalizando, o eso hay que tenerlo muy claro y saber, pues esto es muy relativo cada caso, pero ten en cuenta que donde usted va a colocar el cajetín, nosotros se le van a correr en el sentido contrario donde usted está colocando. Entonces, eso hay que tenerlo muy planeado. Por ejemplo, si usted tiene un segmento C6, C7, C5, C6, o sea, empezar en el disco quizás que sea más difícil de observar después y colocar los otros cajetines y después dejar los otros de última para que no se lleve incomodidad, ya que al final de la cirugía, en el último cajetín que tiene que colocar, pues obvio como va cambiando la altura, la columna cervical, pues se va a usted a encontrar con un problema al final y no va a poder colocar. Entonces siempre intentar colocar, pues lo que yo creo, ese cajetín en el disco que usted probablemente tiene más dificultades de empezar para que ese después no le genere problemas a lo último, ya con el cambio de la altura. Pero pues no sé si ustedes tengan alguna otra estrategia, alguna otra aproximación frente a eso. Hola, buenas noches. Ya al respecto de eso último que dijo Cristian, pues yo nunca he hecho más de 3 niveles. De hecho, me parece que la cirugía se extiende bastante cuando ya 3 niveles y da el ligamento longitudinal posterior. Ahora, yo creo que 4, bueno, Santiago nos contará cuánto se demoró, pero a mí me parece que se extiende bastante la cirugía. Pero cuando tengo 2, máximo 3 ha sido muy pocas veces, en general son 2 niveles. Yo preparo los 2 discos y luego al final sí pongo los cajetines. Entonces no, porque me ha pasado que lo que pasa es que coloco el primer cajetín y el de abajo más que desplazarse, se me hace más difícil de abordar, de distraer, se cierra un poco más en muchos casos. Entonces como que lo que te procuro hacer es hacer primero preparar como los platillos, quitar todos los ostiofitos y lo que vaya a hacer pues en el disco y en los platillos, y después ahí de últimas sí coloco los dos cajetines. Es un poquitico a veces más engorroso porque obviamente toca mover el caspar nuevamente, pero, pero pues es como lo que he encontrado, porque las veces que no me encontré con que se me cambiaba la angulación y se me cerraba el disco inmediatamente inferior, sobre todo en esas que tienen esos pacientes que son ya de edad muy avanzada y con enfermedades degenerativas que tienden a perder la lordosis y se vuelve un poco más como sifosis. Entonces se vuelve más sifótica la columna cervical.
en esos casos es donde creo que es un reto. El abordaje, bien, muy bien explicado por Juan David, se me olvidó felicitarlo, creo que la charla muy buena, a pesar de lo que estábamos hablando hoy, de que de pronto pues no me contaba que no ha podido participar de una cirugía de columna cervical anterior y pues iba a dar la charla, pero aún con eso creo que la dio con mucha propiedad y estuvo bastante ilustrada, como dijo el doctor Ares. Em, digamos que bueno, eso es como lo que tenía que aportar. La columna cervical yo hago lo mismo que Cristian, la dejo neutra, no la extiendo, sobre todo porque creo que se cierra el espacio atrás, es lo que más temo y pues sí, puede pasar que al uno extender la columna se cierre lo que uno realmente quiere descomprimir, que es el saco dural o las raíces nerviosas hacia el lateral. Y ya, muchísimas gracias por la charla. Pero me falta una última cosa para añadir, no me muero ya. Por ejemplo, en el cálculo del cajetín, yo he revisado artículos que comentan sobre la regla del más 2. Entonces, por ejemplo, usted tiene una altura en el sagital de 6 milímetros, o bueno, eso es mucho, 4 o 5. Entonces, usualmente le coloca 2 de más pensando en disminuir el riesgo de subsidencia, ¿no? Eso también está influido sobre el área. Entonces, a veces uno, por facilidad, que por, ajá, coloca un cajetín que no es tan ancho. Eso también aumenta el riesgo de una subsidencia, como cualquier cajetín inserromático que uno coloque. Entonces, yo creo también que otro ejercicio que uno puede hacer para evitar ese riesgo de subsidencia es compararlo con los discos que están sanos adyacentes, como hacer un promedio equivalente para saber que el sistema no se va a sobreforzar en los implantes y se genere subsidencia. Entonces, yo más o menos hago eso, miro los discos adyacentes, la altura. No tengo una regla de oro como decir, pero más o menos miro como el promedio de ellos y digo, más o menos esta es la altura que debería tener el paciente, donde los otros discos no se han enfermado, y calculo y coloco el cajetín así. Y también para evitar lo que comentaba Santiago de generar pues esa separación de las facetas a nivel posterior que genera pues también mucho dolor. Y el ancho lo calculo desde el preoperatorio, entonces cojo el TAC, miro lo que debe ser el ancho y pues eso también me dice a mí en cirugía, pues si no me está entrando este cajetín en el ancho es porque probablemente quedé corto en el abordaje, entonces me falta secar más lateral. Y, bueno, una cosa, por ejemplo, la disección del esófago yo lo hago usualmente con el bipolar. Yo coagulo, casi no cojo monopolar en esa parte para justamente no lesionar el esófago. Cojo con el bipolar, es un poco más mamón y hago con la torunda, pero pues digamos que con eso procuro evitar más riesgo de lesionar el esófago. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Profe, no se le escucha, no se le escucha. Pero antes de terminar, estuvieron muy buenos los aportes, la presentación. Pero Cristian, una pregunta, ¿esa ley del 2 de 2 milímetros aplica para multiniveles o solo un nivel? Porque es que si son varios niveles, creo que se podría pues elongar Sí, mucho. no, es solo, pues, lo leí en un artículo de unos alemanes y era para un nivel. Para los otros sí es más complejo, o sea, no hay como una guía así estandarizada matemática que te diga, bueno, si tengo tres discos, ¿cuánto le agrego? No, pues no lo he encontrado, puede ser que exista, pero no lo he encontrado. Eso lo encontré para un nivel. Por supuesto, pues eso es muy a su mañita, por decirlo de una manera, pero bueno, puede ser que alguien de aquí tenga otra información, pero por lo menos lo que yo hago es así, como comenté, ¿vale? Muchas gracias. Eso está bien porque usted sabe que la sobredistracción o sea, si uno pone un cajetín muy grande, puede sobredistraer las facetas y eso causa un dolor bastante crónico, ¿no? O sea, una cervicalgia la convierte en otra cervicalgia, entonces hay que evitarlo. A ver, lo ideal es, sí, como se trata a veces de corregir la cifosis, ¿no? O sea, recuperar la lordosis, pues sí, aumentarle 2 milímetros es bastante bueno. Pero uno tiene que ir mirando obviamente con los rayos X, lo que estoy diciendo de no sobredistraer las facetas. Lo mismo es válido para la columna lumbar, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien, yo creo que está bastante ilustrado y el tema va muy bien estudiado. Entonces damos por concluida la sesión, que descansen y nos vemos el jueves. Gracias. Gracias a todos, buenas noches. Muchas Hasta luego. gracias a todos. Muchas gracias.